noches, bienvenidos una vez más a Hablando de Dinero. Durante esta semana estamos conversando sobre el impuesto a la renta personal, cómo nos afecta, a quiénes afecta y bueno, es realmente algo que está impactando en nuestra economía principalmente familiar. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gloria. Súper bien, yo espero que vos también y toda la teleaudiencia. Desde las redes sociales nos preguntan, por ejemplo, ¿los jubilados deben pagar IRP? ¿Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes? ¿Cuáles son los gastos? Una infinidad de preguntas, Gloria, que tenemos que responder. Y como yo no soy tributarista, vamos a preguntarle a un especialista en impuestos. Así que durante esta semana tenemos un visitante de lujo acá en Hablando de Dinero, Hugo, contanos. Así es, Gloria, abogado Mauro Isaac Mascareño, él nos acompaña desde el lunes, está respondiendo todo lo que nuestra teleaudiencia quiere saber. Así es. Realmente, Mauro, buenas noches, muchísimas gracias Gloria, por estar con nosotros esta semana. Tenemos muchísimas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y lo que hicimos fue condensar un poco aquellas que se parecían, aquellas similares, y entonces creemos que tenemos las preguntas más relevantes como para ir haciéndote. Una de esas preguntas justamente habla del ingreso. ¿Cuáles son los ingresos grabados y cuáles son los exonerados por el impuesto a la renta personal? Los ingresos grabados por la renta personal son los que yo obtengo que me pagan por mi trabajo o por mi servicio prestado. Decíamos en un programa de atrás, si yo soy licenciado, si soy un mesero, si a lo mejor no tengo, si soy un artista, soy un pintor, o si hago cualquier otra profesión que no sea específicamente alguna universitaria, por esos servicios o trabajos personales, ya como decíamos, en relación de dependencia, es decir, aporto a IPS o a una caja fiscal, o si soy un profesional liberal, o sea, como un cualquiera abogado, que gane plata, no importa cuál sea la actividad. Si es un servicio personal, si es una retribución por un trabajo que yo presto, eso está grabado. Sea dependiente o independiente. Así mismo. Una vez que se llegue a ese monto incidido, que está, para recordar, estamos hablando de aproximadamente 118 millones de guaraníes a lo que es el salario mínimo actual. Así mismo. Y una vez que se llegue a ese importe, al día siguiente hay que inscribirse y empezar a cumplir estas obligaciones. Pero esa es una de las categorías. Hay otras. Hay otros impuestos, otros ingresos grabados, que son, por ejemplo, las utilidades que uno cobra en una sociedad. Si yo soy accionista o socio de una sociedad anónima, una SRL, y me paga dividendos, cobro esas utilidades, la mitad de lo que cobro está grabado. Si vendo hasta 2 inmuebles en un año, esa venta de inmuebles también está grabada. Si vendo esas acciones en una sociedad o las cuotas en una SRL, también está grabado. Y también está grabado cualquier otro ingreso que yo pueda tener, como por ejemplo la venta de aquel cuadro, o si yo vendo mi vehículo. O sea, no es precisamente... No es precisamente solo trabajo, porque mucha gente dice, este año el rango no incidido es 60, son 60 salarios, que es un promedio de 5 por mes. Yo gano 3, no voy a llegar. Pero si vendo un terrenito que tengo, o si vendo mi auto, voy a comprar otro, tengo que tener en cuenta todos esos ingresos para sumar el rango no incidido. O sea, todos los ingresos se tienen en cuenta. ¿Qué pasa cuando el ingreso se debe a una liquidación o se debe a una jubilación o algo así? Si es una indemnización dentro de los límites del Código del Trabajo, me despiden, renuncio y me pagan lo que es, digamos, lo que establece la legislación del Código del Trabajo, lo que es indemnización, eso está exonerado. Es decir, eso yo no sumo para el rango no incidido. Pero muchas veces de repente pasa que yo negocio mi salida. Entonces me pagan más y no es una indemnización, sino que estoy negociando mi salida. Entonces, en esos casos, no estamos ante una indemnización por despido, sino que a una remuneración por el trabajo que yo presté y yo acuerdo con mi empleador que me pague. Eso está grabado. Solamente lo que está exonerado es aquello que está dentro de los límites de la legislación laboral. No me queda muy claro si está exonerado del pago de impuestos o si va a contar o no para llegar al monto del rango incidido. Está exonerado quiere decir que si yo no soy contribuyente, no sumo para el rango no incidido. Y si yo ya soy contribuyente, no lo declaro como ingreso grabado. Es decir, yo no pago impuesto por eso. Entonces, los exonerados serían jubilación, liquidación, siempre y cuando sea especificada, digamos, de acuerdo al Código Laboral, herencias. Las herencias, en realidad, no están técnicamente exoneradas, pero no están grabadas por el impuesto, porque no proviene de una actividad. Estamos hablando de un impuesto a determinados ingresos que provengan de esas actividades que decíamos, trabajo, ser accionista y compañía. Yo, o cuando me divorcio, o cuando hago la disolución de una comunidad de bienes gananciales, a mí me dan mi parte. Lo mismo pasa en la herencia. Al fallecer mi papá o mi mamá,
A mí me corresponde eso porque la ley dice que yo soy su heredero. Entonces, Pero no está grabado. No es técnicamente correcto decir que está exonerado, Ok, pero no, no está grabado. ni va a contemplarse ni suma dentro del nunca, monto. así mismo. Ok, Eso no tengo en cuenta. Excelente. Podríamos también aclarar un poco más este tema de los jubilados, porque hay una liquidación que le hacen y a veces también está la jubilación, o sea, la liquidación por parte de la empresa, por ejemplo, y la jubilación que siguen cobrando de IPS. Sí. ¿Los dos están exentos? No, la jubilación es la que está siempre exonerada. No importa cuánto sea el monto. Yo puedo jubilarme con 20 millones, puedo jubilarme con 6, con 8, con 10. Eso siempre va a estar exonerado. Ese ingreso nunca va a sumar para el rango no incidido. Y si yo ya soy contribuyente, no lo considero como ingreso grabado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un contador o un abogado que se jubila y se jubila con un sueldo de 10 o 20 millones. Él es un jubilado. ¿Sí? Y además hace algún trabajo Y posteriormente, activo. como ya no tiene trabajo, dice, bueno, quiero dedicarme de vuelta a la profesión. Y se dedica, no sé, hace contabilidad, tiene clientes, lo que sea. Esos ingresos sí van a estar grabados. No es que él No, está claro, exonerado. no se exonera El a la ingreso. persona, es el ingreso. Perfecto. La actividad a la Eso es que muy él se importante. dedica. Eso es Entonces muy él puede ganar 300 millones en un año, pero si 200 son su jubilación y 100 es por los trabajos que hace, no supera el rango no incidido, no tiene que pagar el impuesto. Wow, bueno, realmente estamos ante una situación muy interesante. El impuesto a la renta personal está gravando la mayoría de los ingresos que se perciben a causa de actividades profesionales o técnicas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que otros ingresos percibidos por venta de algún activo también estarían considerándose para tanto el rango incidido como para el monto que tengo que tributar. Así que atención con estos puntos, hay ingresos que son, digamos, exentos e ingresos no exentos. Lo mismo va a suceder también con la parte de gastos e inversiones. Conocer con relación a esta ley mis obligaciones y, por supuesto, también las oportunidades que tengo son fundamentales para nuestra salud financiera. Y por eso es importante hablar de dinero, así aprendemos a manejarlo mejor. Recuerden que estamos en las principales redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, @hablando de dinero.